de ser a Juan Pablo que... No, yo les quiero pedir perdón de antemano porque no va a haber probabilidad ni estadística. Y en un esfuerzo sobrehumano puse una variable aleatoria. Una medida, aunque sea. Sí, cada tanto tomo un promedio, así que... Bueno, nos va a hablar Juan Pablo, que como todos saben hizo la licenciatura en Uruguay y después se fue a hacer el doctorado a Buenos Aires y después estuvo de postdoc en la Universidad de Maryland, donde trabajó con Ricardo Nocheto, entre otra gente, y también supongo que recorrió bastante la capital de Estados Unidos. Y bueno, nos va a hablar de un método de elementos finitos para cristales líquidos nemáticos uniaxiales. Un título llamador. Específico, diría yo. Pero bueno, muchas gracias. Voy a poner un relojito ahí. Ahí va. Nico, por la presentación, gracias por la invitación. Bueno, yo al principio creo que el Chola en algún momento me había dicho, cuando todavía estaba por volverme de Estados Unidos, y le dije, bueno, pero yo en realidad probabilidad estadística no calzo los puntos, pero bueno, matemática aplicada capaz que sí, y ahí me pareció que estaba bueno de repente contar algo de cosas que estoy haciendo que de repente son más aplicables. Y algo que me gusta a mí de la matemática aplicada, digamos, en particular de este proyecto, es que es como un guiso de matemática. O sea, uno le tira de todo, le tirás con modelado, le tirás con análisis de DPs, le tirás con análisis numérico, tenés que hacer cálculos científicos, como que tenés que hacer de todo un poco, y bueno, salen cosas que para mí están interesantes. Esto de todas formas está un poco más del lado de lo teórico, pero el tema tiene bastantes aplicaciones. En particular, si no sabemos bien lo que es un cristal líquido, ahora les voy a contar, pero seguramente estén mirando uno. ¿Sí? Las pantallas LCD son Liquid Crystal Displays, por ejemplo. Esto es algo que hemos trabajado con Ricardo, que bueno, fue mi mentor allá en Maryland, que es argentino, y con John Walker, que está en Luisiana, que bueno, él en realidad es ingeniero de formación, pero después fue degenerando en matemático, y bueno, tiene bastante capacidad, digamos, en parte de cálculo científico, y ha hecho implementaciones muy, muy interesantes. A ver si puedo, ahí está. Entonces, brevemente les cuento de qué va la charla, así como un panorama. Primero que nada, contar qué son los cristales líquidos, que asumo que capaz que el nombre suena, pero está bueno dar aunque sea una definición para funcionar. ¿Qué modelos tenemos para representarlos? Bueno, que sean los más clásicos, y también tratando de simplificar un poco. Después quiero hablar de lo que son los defectos. Los defectos van a ser tal vez la característica que voy a estar persiguiendo en la charla. Es como que voy a estar buscando defectos. Como una charla de perfeccionista, digamos. Contarles un poco lo que son, y después entrar ya así al modelo llamado de Landau-Dejean, con restricción y axialidad. Después les cuento un poco lo que es eso, pero la idea ahí es entrar bien en, este es el modelo que vamos a hacer, dedicarle una buena parte de la charla a entender qué es lo que estamos queriendo representar, qué condiciones hay, cuáles son las dificultades, y después de esa larga introducción, digamos, sí meterme capaz en la parte un poco más específica de elementos finitos, que tal vez no sea, digamos, el foco del público del seminario, pero bueno, es nuestro aporte, digamos, y bueno, cómo discretizamos estos modelos, qué cosas podemos decir sobre nuestros algoritmos, cómo los resolvemos, etc. Y después sí, meternos un poco en cómo se extiende este modelo más básico para incorporar algunas cosas interesantes que se usan en los cristales líquidos, como son, por ejemplo, cómo reacciona con un campo eléctrico. Cómo reacciona un cristal líquido si vos le metés un coloide, una pelota que no interactúa con el cristal, con el material, adentro. Entonces, se van a dar cuestiones interesantes ahí fenomenológicamente. ¿Está? Ni que hablar que, por favor, párenme. Las charlas por Zoom ya tenemos un año de experiencia y sabemos lo envolante que puede ser dar una charla y que nadie
pregunte nada. Nadie pare. Entonces, ¿qué es un cristal líquido? Es lo que dice el nombre, es un poco cristal y es un poco líquido. Es como una fase de la materia, una mesofase, está entre medio de las dos fases líquida y cristalina. ¿Está? Tiene propiedades de un cristal y propiedades de un líquido. En un cristal, digamos, uno tiene un retículo de moléculas, ¿sí? que están bien ordenadas y están bien alineadas. Es decir, la orientación y la posición de las moléculas están fuertemente correlacionadas con las de sus vecinos. En un líquido no, en un líquido la correlación es mucho más débil, tanto en la posición de las moléculas como en su orientación. En algún momento a fines del siglo XIX, un químico investigando ahí con el colesterol, encontró que al calentar un material, las moléculas, si bien no tenían una correlación en dónde se posicionaban muy fuerte, es decir, no formaban un retículo, sí tendían a alinearse razonablemente. ¿Sí? Algo así como si uno idealiza las moléculas como palitos, como cuando uno tiene una caja de fósforos. ¿Sí? En una caja de fósforos las moléculas más o menos están bien posicionadas, pueden moverse un poquito, digamos, si la caja es medio grande, pero básicamente tienen una dirección a la que apuntan. Hoy en día, obviamente, a lo largo del siglo XX, desde el primero desde el punto de vista de la química, después del modelado, y más recientemente desde la matemática, se han estudiado estos materiales, y hoy en día tienen un uso súper extendido, en particular en pantallas. Y básicamente uno tiene dos tipos de cristales líquidos, los llamados termotrópicos y los llamados liotrópicos. Les decía, un cristal líquido es una fase intermedia de la materia. Uno está en fase líquida y tiene la fase sólida, digamos. Entonces, por ejemplo, un material, si es sólido a una temperatura y lo va calentando, se transforma en un líquido eventualmente. Bueno, hay materiales que en esa etapa, en ese calentamiento, presentan una mesofase de cristal líquido. A esos me refiero como materiales termotrópicos. Están también los materiales liotrópicos, que básicamente, o los cristales líquidos liotrópicos, en los que básicamente esa transición de fase está dado por la concentración de un solvente. ¿Sí? Tengo un líquido, le entro a meter solvente, se disuelve, sigue siendo líquido. En algún momento le metí tanto solvente que se transformó en un sólido, bueno, pero en algún momento también tengo esa fase intermedia. Y algo útil para el modelado, y que viene bien para agarrar la intuición, es eso, es pensar en estas moléculas como palitos. Pensar que son tronquitos las moléculas. Ahí puse una de uno de los primeros cristales líquidos, el MBBA, de los más populares. Y algo súper interesante que tienen los cristales líquidos es que forman los llamados defectos. Esto que estoy poniendo es básicamente esto, tengo una capa de glicerina, le tiro un cristal líquido, y después lo dejo en contacto con el aire. En la interfase cristal líquido con glicerina, las moléculas de cristal líquido tienden a alinearse tangencialmente con la superficie, y en la interfase con el aire tienden a orientarse normalmente, con la interfase. Y bueno, eso uno lo pone en un polarizador, y puede ver, digamos, de alguna forma identificar cómo se orientan las moléculas. Y aparecen estas texturas que se llaman texturas de Schlieren. Entonces uno puede hacer patrones muy lindos mirando cristales líquidos, y básicamente esas manchas negro y blancas se corresponden a cambios de orientación. Esto capaz que hay que idealizarlo casi como un 2D, ¿sí? Como una película. Entonces uno ve ahí que de cada zona que se forma un defecto es porque hubo cambios de orientación y hay un conflicto. Bueno, esos cambios de orientación se ven esas manchitas. Juan Pablo, ¿qué es el defecto? A eso voy a ir, ahora voy a ir. A eso voy a ir, porque es como lo más importante. ¿Cómo modelamos esto? Primero, antes de ir a un defecto. ¿Cómo modelamos esto? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, tenés moléculas todas iguales, las pensás como un palito,
¿por qué no pensamos en un campo vectorial con, yo qué sé, que todas tengan la misma longitud, longitud 1, normalizamos todo, entonces voy a representar la orientación con un campo vectorial, que voy a ponerle n. Debería decir que este modelo, y estos modelos que voy a discutir, son para la llamada fase enemática, que no es necesariamente la única, es decir, los cristales líquidos pueden presentar dentro de esa fase cristal líquido hay como 3 subfases. La enemática es la más parecida a un líquido. Ahí es la que se usa, por ejemplo, en las pantallas. Después hay algunas que tienen un poco más de orden posicional, que se llaman colestérica y esméctica. Pero, entonces, cuando digo enemático, simplemente es un nombre extra, pero es para darle un poco más de precisión a lo que estoy diciendo. Entonces, tengo este campo de vectores, n, y necesito una energía, digamos, ¿no? que obviamente sea como una especie de energía elástica de mi material, y a veces puede haber un poco de energía libre, que se llama. Este modelo está todo metido junto, en la llamada energía Dossin-Frank, en la que uno básicamente penaliza variaciones de ese campo normal, ¿sí? Obviamente sería ideal de repente que tu cristal líquido, si quiere estar siempre bien posicionadito, capaz que eso tiene poca energía, pero tal vez tenés restricciones en algunos lugares del dominio que te entran en conflicto con eso. Entonces, uno típicamente penaliza esas variaciones, penaliza distintos tipos de variaciones, por ejemplo, que se doble, que el campo abra, todas las variantes que uno puede hacer con un campo vectorial, y la energía del modelo más usado por los ingenieros es este de Dossin-Frank, que la energía tiene ese término, esa expresión horrible que está ahí integral, aparecen ciertas constantes del material, y nosotros los matemáticos, digamos, como no tenemos forma de poder decir algo razonable con un modelo así espantoso, simplificamos. Empezamos a simplificar y tomamos de alguna forma un modelo minimalista. En este caso voy a decir, bueno, si las constantes K1, K2, K3 son todas iguales y me elimino la constante K4, perdón, eso se llama hacer una aproximación a una constante y la energía se reduce a esta expresión que está acá abajo. Entonces, pensemos en eso. Tengo un material que estoy modelando su orientación con un campo n y una energía que es básicamente el gradiente de ese campo vectorial, con restricción que tiene que valer longitud 1 en casi todo punto del dominio. Juan Pablo, una pregunta. Las restricciones esas sobre las constantes, o sea, Modelado. ahí va, es todo matemático, no es que haya un material que cumpla esas restricciones. No, y de hecho el material estas constantes pueden depender, por ejemplo, de la temperatura del material. Ahí va. Sí, o sea, son dependientes, o sea, una fase enemática podrá responder distinto si está muy cerca de ser líquida o si está ya más cerca de ser sólida. Ahí va. Pero Perfecto. Sí, son dependientes. O sea, estamos en algo muy académico. Ok. Sí. Entonces, Ernesto preguntaba por los defectos. Los defectos son básicamente estos. Si yo miro el campo n como un campo vectorial, son las singularidades del campo. ¿Sí? Los puntos de discontinuidad del campo. Entonces, esto es una imagen para un cristal líquido heliotrópico, que muchas veces para ver estos defectos está más fácil porque uno puede ver los palitos. Y ahí puse una idealización, digamos, de cómo serían estos campos. Entonces, básicamente en estos puntitos que están acá se ve como una especie de conflicto en la orientación, ¿sí? Y un problema grande que tiene este modelo de Dossin-Frank es el siguiente. Si yo tomo un campo radial, es decir, tomo simplemente una singularidad en el origen, digamos, un campo radial saliente, en 2D, eso, cuando calculo el gradiente no está en L2, no es de cuadrado integrable. Es demasiado singular. Entonces, el modelo de Dossin-Frank, con esta energía simple, no es suficiente en 2D para capturar un defecto. Por el solo hecho de que haces el gradiente de un campo radial y te revienta. ¿Sí? Ese campo radial no es de clase HU.
En 3D, digamos, sí uno puede capturar un defecto puntual, pero no puede capturar un defecto en una línea. ¿Sí? Si uno tiene una línea así, un campo, digamos, como en coordenadas cilíndricas, una cuestión cilíndrica, también sería demasiado, digamos, fuerte como singularidad para el modelo. Entonces, si a uno le interesan los defectos, que es una característica bastante importante de los cristales líquidos, el modelo de Singh-Frank no es un modelo apropiado. Es un modelo demasiado simplista. Entonces, esto de hecho es de 1990, aparece este modelo llamado de Ericsson, en el que la idea es básicamente relajar un poco a los defectos. ¿Sí? Tengo un parámetro de orden, que es el grado de orientación, n, perdón, la orientación del campo, n, y ahora le voy a agregar un parámetro, que voy a llamar S, que va a medir cuánto respetan las moléculas a ese director n. ¿Sí? Es decir, un alcahuete que te diga, sí, está bien, las moléculas quieren apuntar para allá, pero no respetan mucho ese orden. O sí lo respetan mucho. Entonces, ese campo S es un campo escalar que, por razones que capaz que aparecen un poco más adelante, van a ser claras, va a tener rango entre -1,5 y 1, en el que cuando se acerca a 1, se corresponde a un alineamiento perfecto con el director. Cuando vale 0, da libertad. Dice, en realidad, el director dice que va para allá, pero el estado es isotrópico. Las moléculas le da lo mismo todo. Entonces, ahí, al valer 0, si uno incluye en la energía, o si su energía tiene un término del tipo S por gradiente de n, cuando S vale 0, uno está logrando compensar que el gradiente de n sea grande. Entonces uno está relajando realmente el modelo, y este modelo es capaz de representar o capturar, digamos, defectos. ¿Sí? Entonces, en el modelo de Ericsson, la energía, básicamente, es la energía de Singh-Frank, este gradiente de n, relajado por un parámetro S, grado de orden. Uno tiene un gradiente de S, es decir, uno penaliza las variaciones de ese campo de orden, y después se pone un potencial de campo doble. Un potencial de campo doble básicamente lo que hace es, te dice que tal variable se restrinja a un rango que a uno le interesa. ¿Sí? Un potencial de campo doble es simplemente una función con forma, digamos, de W, en la que uno, al hacerla muy grande, digamos, fuera de un cierto rango, está penalizando que tome ciertos valores, y al hacerla mínima en ciertos puntos, está favoreciendo que el campo S tome esos valores. Perdona, Juan Pablo, ¿por qué W y no U? Porque nos interesan 2 mínimos típicamente, 2 estados. Sí. Está bien. Es básicamente por eso. Campo doble. Y porque además porque si fuera una U, en realidad, mira, dame 2 minutos. Está bien. Dame 2 minutos. La idea es, básicamente este modelo de Ericsson logra relajar este comportamiento, y uno puede, por ejemplo, acá puse, ante las mismas condiciones que en este campo este ejemplo para Singh-Frank, puse condiciones de borde que quieran favorecer un defecto en un punto, en este caso en el centro, un cuadrado simplemente, condiciones de borde que S sea una constante en el borde del cuadrado, y voy a resolver. ¿Está? A ver, ahí debería haber un video. ¿Salió un video ahí? ¿Salió un Ericsson capa? Sí. Sí. ¿Sí? Está. Entonces, esto no es una evolución temporal lo que estoy haciendo. Lo que voy a hacer es encontrar un mínimo de energía, pero empezando de un estado, una primera aproximación a la solución, y viendo si puedo realmente capturar un defecto. Entonces, mi primera aproximación es que S sea una constante y que el campo director tenga un defecto en un lugar que no corresponde. Entonces, esto no es una buena idea. Rápidamente, la orientación quiere ser chiquita, quiere de alguna forma relajar este problema que está detectando acá. La relaja y encuentra que tiene que haber una singularidad en el centro del cuadrado, ¿sí? Y que obviamente el campo, el grado de orientación, tiene que
ser chico para poder relajar esa singularidad que se está generando en el director E. Esa es la idea del modelo de Ericsson, básicamente. Hay un problemita con este modelo, que es el siguiente. Los cristales líquidos, por lo general, no se polarizan. Cuando digo no se polarizan es modelarlo como un vector. Un vector tiene una dirección, un sentido, y las moléculas por lo general no lo tienen, o por lo menos no lo tienen en promedio. ¿Sí? Si a la molécula le da lo mismo estar boca arriba que boca abajo, tu modelo tiene que incorporar eso, porque si no, configuraciones como estas que estamos viendo acá, no serían posibles. ¿Sí? Eso es lo que llamo defectos de orden no entero. El orden de un defecto típicamente es, uno se para en un punto, como si fuera el orden en un campo vectorial, ¿no? Uno da una vuelta alrededor de un punto, o toma una curva cerrada y mira cuántas vueltas da el campo vectorial a lo largo de la curva. Entonces, pasa muchas veces que, consecuencia de esta simetría pies-cabeza que presentan los materiales, se ven defectos de orden no entero. Y un defecto de orden no entero tiene el problema obvio de que no es orientable como campo. Entonces, si yo quiero agarrar una configuración como cualquiera de estas dos que están acá, y les quiero poner una orientación, me doy de cabeza. Entonces, el modelo de Ericsson, ¿cómo responde ante estas configuraciones? Y bueno, el modelo de Ericsson te diría, no, en estos círculos rojos que están acá, tenés una singularidad, está todo mal, o sea, tenés que relajarlo, y en realidad eso no es físico. ¿Sí? Porque no hay una singularidad en toda la curva. La singularidad en todo caso está en estos puntitos que están acá. Estoy con 10 minutos. ¿Me estás echando, Nico? ¿9 minutos? No, en todo caso te está echando el SEMAT. No, está bien, o sea, es posible, porque yo pedí una sala del SEMAT hace poco y vi que tenía este problema y me dijo Germán que estaba ese problema, se ve que no lo solucionó. Está perfecto. Pero me echan... Bueno. ¿Pero nos echa o no se nos echa ahí ya? Y el tema es que es una cuenta de plan básico, o sea, Pensé es que... eso, digo, como que el problema fue que pasó del plan ese que se supone que compramos de vuelta al plan básico. Bueno, está. Le meteremos. No, ¿cómo? ¿Volvemos a este link o vamos a otro lado? Sí, claro. ¿Estás vos, Gabriel? Sí, está el Nico como host. No sabía eso, me estoy desayunando ahora. Cuando pedí la cuenta me dijo, o sea, entendí. No, es que esto es un problema que se generó en estos días. Y yo le dije a Germán ayer, de casualidad me enteré y se ve que no lo pudo solucionar. No, porque en el Zoom dice que es con licencia, pero no importa, sigamos. ¿Sí? Sigo y cuando quede menos de un minuto, en todo caso me voy. O busco un punto ahí de quiebre. Dale. Tercer, digamos, modelo. Tenemos OSINT-Frank, bien sencillito, campo vectorial n, todos lados de longitud 1, no captura defectos. Ericsson te relaja esos defectos, pero te impone una orientación que no es física. El tercer modelo, llamado Landau-Dejean. Acá hay una densidad de probabilidad, por lo menos. Hago esto. En cada punto, a cada punto le asigno una distribución de probabilidad de cómo se va a orientar las moléculas que estén ahí, digamos, ¿no? La molécula que está ahí, idealizadamente. Entonces, obviamente, si yo impongo una simetría pies-cabeza, quiere decir que apuntar para allá es igual de probable que apuntar para su opuesto, digámoslo así, y por lo tanto, la esperanza, digamos, de esa orientación B es 0, ¿sí? Entonces, la primera información no trivial, digamos, de esta variable va a estar dada por sus segundos momentos, porque es un tensor simplemente. En un estado isotrópico, uno lo que tiene es que cualquier dirección es equiprobable, así que esta densidad de probabilidad es una uniforme, y el tensor, digamos, M, sería la identidad. Entonces, algo que se usa mucho en física es medir, más que medir el M, es medir cuánto se desvía M del estado isotrópico. Uno toma un estado de referencia y mide el desvío respecto a ese estado de referencia. Y eso es lo que voy a llamar un tensor Q.
Entonces, mido el desvío de estos segundos momentos respecto a un estado isotrópico. Haciendo alguna cuentita, uno ve que este tensor Q queda simétrico, con traza cero, y uno puede dar cotas razonables para los valores propios. Acá estoy pensando en que está todo en 3D. Entonces, bueno, obviamente, si tiene tres valores propios iguales, tiene que ser 0. El tensor Q que sea 0 quiere decir que básicamente estás en un estado isotrópico, estás en un líquido. Si tienen dos valores propios iguales, entonces Q se puede escribir de esta pinta, y eso es lo que voy a decir un cristal líquido uniaxial. Y si tiene tres valores propios distintos, se llama biaxial. ¿Está? Simplemente nombre eso. Lo interesante es esto. Este modelo es el más popular, digamos, ya en la gente que investiga, digamos, más desde el punto de vista de la física, les gusta trabajar con el tensor Q. Cuando uno mira cristales líquidos experimentalmente, en los liotrópicos se ve algún tipo digamos, de evidencia de un estado biaxial. Pero en los termotrópicos fue como una conjetura de si existía algún material que presentara un comportamiento biaxial al calentarlo. Y eso permaneció, digamos, como búsqueda desde el 70 hasta el 2010, por ahí, o 2005. Fue bastante complicado. Y bueno, acá apelo a una falacia dominem de citar a gente que sabe, digamos, mucho de estos temas, pero bueno, tomo como evidencia que si costó 30 años encontrar un material que presente signos de biaxialidad, bueno, entonces el modelo uniaxial es un modelo razonable para trabajar. Entonces, la gran mayoría de los cristales líquidos no muestra en estados de equilibrio homogéneos ningún signo de biaxialidad. ¿Está? Esto aplica a termotrópicos. Y como consecuencia de eso, me voy a concentrar en un estado uniaxial. ¿Tá? Voy a pensar que un material es uniaxial. Entonces, déjenme recapitular, así hago un pantallazo, digamos, de hasta dónde estamos y cuál es la energía que quiero modelar. Tengo el tensor Q, que viene de mirar los segundos momentos de esta distribución de probabilidad, de cómo se orientan las moléculas. Estoy asumiendo que es uniaxial, o sea, se puede escribir esta pinta. Entonces, tengo dos variables de orden. Algo que llamé S, que sigue en algún sentido siendo un grado de orientación, y algo que estoy llamando θ, que θ, al ser n tensor n, bueno, puedo pensarlo como antes, simplemente es un campo vectorial, es un campo de líneas, es un campo vectorial sin orientación. Entonces, ¿cómo se hace, cómo se modela una energía? Bueno, podemos pensar en una especie de simplificación a una constante, como hablaba para el modelo de Juan Pablo, ¿puedes explicar qué es el n tensor n? Sí, claro. ¿Qué operaciones? Es esto. El producto tensorial entre dos vectores. Sí. N por n traspuesta. Si pienso en n como vector por columna. N es un vector. Claro. Sí, entiendo. No. Esto es un tensor. Da una matriz. Es la covarianza. Sí, profesor. Da una matriz, está bien. Es una matriz. Cuando digo tensor, n traspuesta, no, yo pensé n traspuesta n, está bien. No, perfecto, n traspuesta por n es 1, en teoría. Entendí. Sí. No, por favor. Entonces, la constante la energía de una constante, básicamente incorpora el gradiente de Q, y para responder la última pregunta de Ernesto, antes que se me acabe me echen, digamos. Volvemos al mismo. Sí, pero así queda un punto de quiebre lindo. Este potencial de campo doble, uno busca, digamos, a ver cómo digo, uno tiene ciertos invariantes que quiere que se mantengan. ¿Sí? Es decir, quiero que esto lo rote y se porte bien, digamos, ante traslaciones, rotaciones, ciertas transformaciones básicas. Entonces, hay básicamente tres invariantes que importan, que son la traza de Q, que en este caso es 0, porque bueno, así estamos tomando este tensor, la traza de Q cuadrado y la traza de Q cubo. Entonces, lo que hacen los físicos es generalmente hacer una expansión, digamos, pensar cómo puedo escribir una función general en términos de esos invariantes. Y hacen una expansión a cuarto orden, y eso te da ese potencial con forma de W, ¿no? Justo un polinomio de grado 4, digamos, te da para representar esa W, y eso es lo que estoy poniendo en esta E2 de Q. Es un potencial
de doble pozo, digamos. Y básicamente las trazas estas se pueden escribir bien en términos de este parámetro S. ¿Tá? Entonces, lo que estoy escribiendo acá, esta energía, una constante, digamos, equivalente, uno puede mirar esto y compararlo con lo que teníamos para Eriksen. Déjeme que vuelva para atrás. En este modelo tenía un gradiente de S por gradiente de N, y un potencial, ahí, lo que les decía, un potencial W. Ahora, en este modelo, estoy haciendo algo bastante parecido. Tengo un gradiente de S, ¿está bien? Multiplicado por una constante, S por, ahora el gradiente de esta variable teta, que es básicamente N, pero sacándole la cabeza, uno decapita vectores, y un potencial W. ¿Tá? Entonces, esencialmente esta energía es la de Eriksen, pero capaz de detectar defectos idealmente no orientables, ¿sí? Configuraciones no orientables. Entonces, uno lo que busca, digamos, en estos problemas es minimizantes de la energía. Cómo debería, ante ciertas condiciones de contorno, cómo debería orientarse o posicionarse el cristal líquido. ¿Tá? Eso, minimizar una energía, uno, tal cual como si fuera cálculo, ¿no? Si uno tiene una función y busca un mínimo, uno puede decir que el gradiente sea 0. ¿Tá? En el mundo del cálculo de variaciones, eso da lugar a las llamadas ecuaciones de Euler-Lagrange, que son EDPs. ¿Tá? Entonces, uno de minimizar esta energía E1 más E2, encuentra ecuaciones en derivadas parciales, que las puse ahí simplemente por completitud, no les voy a dar bola, pero lo que está bueno es marcar que realmente son muy no lineales, son ecuaciones degeneradas y no lineales. Degeneradas me refiero a esto. La primera ecuación, mejor dicho, la segunda ecuación, tengo el gradiente de teta, que es básicamente la variable que está representada ahí, digamos, a segundo orden, y está multiplicada por un término justamente que permite que el gradiente de teta sea muy grande. La S relaja saltos en este campo de líneas. Y además, esta ecuación es muy no lineal, porque teta está restringida a realmente ser n tensor n, donde n tiene que tener longitud 1. Entonces tengo una ecuación degenerada y fuertemente no lineal. Está bastante complicado, digamos, desde el punto de vista de EDPs, este problema. Y bueno, obviamente para que estas ecuaciones tengan sentido hay que completarlas con condiciones de Bohr. Juan Pablo, perdona, una pregunta de dimensiones. Vos estás buscando puntos, ¿no? Estoy buscando fotos cuadradas. No, pero los Campos. mínimos esos, las singularidades son los mínimos de la energía, son puntos. Sí, son funciones. Esta energía es una función, es un funcional que toma campos S teta, o condensado en Q si querés, pero esta E1 en azulcito agarra un campo S, un campo teta, y te devuelve un número, es un funcional. Va de H1 por una clase ahí para la teta, y te devuelve un número. Entonces, justamente cuando tomás derivadas direccionales, las derivadas direccionales tenés que tomarlas en dirección de alguna función. Cuando haces derivadas direccionales te aparece la forma débil. ¿Sí? Y de la forma débil uno pasa a la forma fuerte, que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Pero es buscar mínimos de un funcional, de una función que depende de funciones. El mínimo de un funcional te da una configuración que es la configuración Te del da, mínimo. claro, Pero te da- ¿qué tiene que ver eso con los puntitos esos donde se producen los defectos? Bueno, que la configuración mínima, por ejemplo, debería ser un campo, si yo le pongo condiciones de borde apropiadas que favorezcan este defecto, las configuraciones mínimas deberían ser campos que presenten, cuando los grafico, debería mostrar eso. Sí, primero encontrás la configuración mínima y después dentro de esa configuración mínima te fijas dónde son los defectos. Exacto. defectos. Entendí. Exacto. Es como que digo, bueno, pongo las condiciones, si yo pongo un campo que sea radial, y bueno, por una cuestión, digamos, de cálculo vectorial, digamos, tiene que haber una singularidad. ¿No? Si pongo, no sé, en un círculo, pongo un campo radial, tiene que haber una singularidad adentro. Está bien, Entonces, gracias. tiene que haber un defecto, el modelo tiene que ser capaz de capturar eso. Eso es bastante jodido computacionalmente.
Entonces, Pero, perdona, a ver si entendí. O sea, vos, la idea es que vos querés buscar un funcional que recupere esas soluciones que tengan las propiedades que vos observás en los elementos. ahora quiero alguna forma de encontrar una aproximación en mi computadora a la solución de esta DDP que está acá. Ahí va. Sí, sí, que esta DDP de acá viene, digamos, de buscar mínimos de esta configuración. Está. Es decir, la pregunta es esta, tengo Y no, un material... y no se podría hacer un procedimiento, digamos, iterativo desde el punto de vista de, por ejemplo, de energía mínima a partir de esto como funcional de energía, que uno vaya bajando la temperatura, entre comillas, temperatura, y que en un momento dado vayan apareciendo imágenes que te resuelvan al mismo tiempo, que te aproximen a la ecuación de Euler-Lagrange y al mismo tiempo te den configuraciones y el costo computacional no sea tan grande. Digo, para... Sí, yo creo que, Chichi, lo que vos estás diciendo es básicamente hacer un flujo gradiente. Es decir, pienso como que tengo una adivinanza inicial y dejo que avance el tiempo. Bueno, así exactamente es como uno va a resolver, cómo vamos a resolver el problema. Por ese lado, digamos. Pasa que después los detalles son bastante complicados porque el problema, como les decía, es altamente no lineal y es singular. Entonces, por ejemplo, probar que computacionalmente realmente pueda bajar la energía es bastante complicado. Generalmente cuando uno tiene una ecuación lineal, un problema lineal, uno discretiza, le queda un sistema lineal y las máquinas son unas genias, te resuelven un sistema lineal al toque. Cuando uno tiene un problema no lineal, tiene que inventar un procedimiento iterativo para resolverlo, salvo que tenga mucha suerte. Pero entonces sí, la idea va a venir por ahí. Entonces, pero primero antes de hacer eso, tenemos que entender qué energía vamos a representar a nivel discreto. ¿Sí? Porque no puedo agarrar esto y decirle, no, encontrame un campo que satisfaga todas estas condiciones. Entonces, lo que nuestro trabajo es, primero que nada, buscar una buena energía a nivel discreto, es decir, en algún espacio de dimensión finita que aproxime este problema. Por lo menos, como somos también más matemáticos, pensar, bueno, ¿cómo puedo probar la convergencia de este método? ¿Sí? ¿Y en qué sentido converge? Y después venía un poco ahí con el comentario de Chichi, encontrar una forma para computar ese mínimo, ¿sí? Que es un campo gradiente. Pensar, por ejemplo, en una ecuación del calor. Dejar que el tiempo avance, un pseudo tiempo, y dejar que esto llegue a un estado de equilibrio. Demostrar que ese algoritmo realmente te decrece la energía. Y después, lo que les decía al principio, tratar de extender este enfoque para que incluya, bueno, campos eléctricos, algunos fenómenos un poquito más interesantes. ¿Está? Primero simplemente entrar a cómo puedo modelar esos defectos y después enriquecer un poco el modelo. ¿Está? Voy a ir medio rapidín, porque estoy yendo bastante más lento de lo que esperaba, pero me parece que está bueno también, si no se entiende nada. ¿Cómo puede uno, digamos, qué espacio de funciones es el que tiene sentido para buscar el mínimo? ¿Está? Porque dije, ese es un campo, teta es otro campo, yo qué sé, no sé, estoy jugando un campo escalar y un campo de matrices, ni idea qué son. O qué tan regulares deberían ser. Entonces, un lindo truco es, ¿qué pasa si uno se inventa una nueva variable que voy a llamar U, que sea S por teta? Teta es el campo de líneas, S es cuánto lo relajo, entonces S por teta ya es una especie de campo de línea, pero ahora sí ajustado por el tamaño. Entonces uno hace alguna cuentita muy elemental ahí, y llega a que el gradiente de esta variable nueva U se puede escribir de esta forma en términos de gradiente de S y el gradiente de teta. Entonces, de forma equivalente uno puede escribir esta energía como esta energía que puse con un tilde, lo cual está lindo porque se saca de encima esta degeneración que tenía en teta, ¿sí? Este S por gradiente de teta, ahora solamente tiene un gradiente de U, eso está bárbaro, pero obviamente nada es gratis en la vida, uno gana en no degeneración, pierde en pérdida de convexidad. Ahora el gradiente de S está multiplicado por un término negativo. Entonces, está bueno porque entendemos que esta variable U es una variable representativa,
y es útil porque no aparece, digamos, en una forma no degenerada, pero esta energía E tilde no está buena porque no es convexa. Y generalmente si queremos minimizar una cantidad, la convexidad es una propiedad bastante importante. Entonces, voy rapidito a qué son las clases, lo que llamo clases admisibles, esto es, cómo deberían ser las funciones que estoy buscando. ¿Tá? Teta básicamente es un campo matricial, entonces lo puedo identificar si quieren con plano proyectivo. Y las funciones que voy a buscar, si busco minimizantes de esta, por ejemplo, esta energía E tilde, son campos SU que tengan una derivada, digamos, que tengan gradiente integrable L2, ¿sí? El espacio es W1, en el que el campo S tiene un rango que puede tomar entre -1 sobre D-1 y 1, y el campo U tiene que poderse expresar casi todo punto como el producto de esta S, este grado de orientación, por este campo de líneas. ¿Tá? Entonces, tenemos básicamente que resolver, minimizar esta energía con estas condiciones. Esta condición, la primera es fácil de tratar, digamos, es que S esté en un valor. La segunda es muy jodida. De pedirle que el rango de una matriz no sea más que 1 es bastante complicado, ¿tá? Sobre todo a nivel discreto. Y después necesitamos, bueno, que la traza de U sea igual a S, eso simplemente es porque la traza de teta es 1. ¿Tá? Esto uno también le podría poner condiciones de borde, no voy a discutir eso. ¿Cómo se hacen, digamos, qué es hacer elementos finitos? En una frase, podemos decir, elementos finitos es buscar mínimos de una energía asociada en un campo de dimensión, en un espacio de dimensión finita. ¿Tá? Y el espacio de dimensión finita es básicamente agarro mi dominio, lo parto en triangulitos, y ahora que tengo triangulitos puedo tomar, por ejemplo, las funciones de base de Lagrange. ¿Tá? Eso te va a definir una función lineal a trozos, continua, y bueno, le pido al campo para U que sea simplemente un campo tensorial, digamos, matricial, lineal a trozos, al campo para S que sea escalar y lineal a trozos, y al campo para teta también sería deseable pedirle, pero ahora vamos a ver alguna dificultad que surge. ¿Tá? Cuestión técnica nada más, tengo alguna restricción sobre el tamaño de malla. Esto tiene que ver con la necesidad de poder demostrar que realmente nuestro algoritmo decrece la energía. Para que decrezca la energía necesitamos un principio de máximo a nivel discreto. ¿Tá? Esto es más técnico, no hace ahora a lo importante. ¿Tá? Entonces, sin entrar en mucho detalle, lo que quiero es una energía que aproxime la que tenía para el campo Q, para el tensor Q, o sea, para S de teta, con algunas condiciones, en estas funciones lineales a trozos, para todas las variables, con algunas condiciones que se tienen que cumplir. Por ejemplo, parece deseable que la aproximación de S cumpla las mismas restricciones. Eso está bien, porque si vos tenés una función que es lineal a trozos y está acotada en un cierto rango, si la controlo en los nodos, la tengo controlada en el medio. ¿Sí? Controlar en los nodos te alcanza. Ahora, si vos ponés una condición de que en el nodo iésimo el campo U sea S por teta, eso lo podés controlar bien en los nodos, pero es falso que si tenés una función lineal a trozos, se puede escribir como el producto de una función, de dos funciones lineales. Por lo tanto, esta condición que está en rojo no se va a poder cumplir en casi todo punto. ¿Tá? Eso es lo que se llama un crimen variacional. Y se llaman crimen variacional esas cosas. Necesariamente, nuestro algoritmo no va a cumplir una de las condiciones estructurales que teníamos, una de las condiciones importantes que se tenían que cumplir. ¿Tá? Uno diseña una energía discreta, básicamente agarra el gradiente de S y lo discretiza. Esta es la forma exacta para una función lineal de trozos, y hacemos una especie de discretización no estándar, ¿tá? que no voy a justificar ahora, pero que aproxime este campo S por gradiente de teta.
se discretiza el potencial y básicamente la energía es la suma de estas dos energías discretas, ¿sí? La que tiene todos los ingredientes, digamos, con ese teta, y la que tiene el potencial W. ¿Cómo se minimiza esto? Bueno, básicamente lo que decía Chichi es lo que funciona, digamos. Uno hace una especie de ecuación parabólica, un problema parabólico, deja que esto evolucione y se llegue a un mínimo. Hacer eso implica tomar variaciones tangenciales, ¿tá? Es decir, tengo que hacer como una especie de derivada para poder encontrar un sistema significativo, tengo que tomar derivadas del sistema, condición de mínimo, y avanzar eso en el tiempo. Entonces, ¿cómo es el campo tangente a una línea en una dirección n tensor n? Bueno, se puede escribir como n tensor, un vector normal a n más ese vector normal tensor n. Entonces, lo que hacemos, acá hay muchas variantes, pero lo que podemos probar que funciona, digamos, es pensar que hay una ecuación parabólica atrás, pero en realidad son dos, porque uno tiene que minimizar el campo de líneas y el grado de orientación. Entonces lo que hacemos es, muevo un poquito el campo de líneas, muevo un poquito el campo de orientación, un poquito el campo de líneas, un poquito de orientación, y así voy avanzando los dos. Eso es una especie de algoritmo que se llama de flujo gradiente. Y en el medio, y acá hay un problemita, que a ver si pudiera... No puedo salir de pantalla, bueno. Un problema que uno tiene es que cuando uno toma un campo de longitud 1, si uno toma un vector en la circunferencia unitaria, y toma una variación tangencial, necesariamente esa variación tangencial se te va a ir para afuera, ¿sí? Entonces, cuando actualice, la restricción de rango de longitud 1 se pierde, te va a quedar algo de longitud mayor que 1. Entonces uno tiene que normalizar en cada paso. Ese paso de normalización, si vos no tenés algún control en la malla, estás frito en esperar que te reduzca la energía. ¿Tá? Y ahí es donde entra esa restricción de malla que mencioné al pasar, para que este paso de proyección realmente decrezca la energía. Entonces lo que podemos demostrar es básicamente esto. Si uno tiene una restricción en la malla y el paso temporal es razonablemente chico, entonces, después de n pasos de este algoritmo, la energía se puede controlar, digamos, con la energía del estado inicial, más una suma, que depende de cuánto variaste en todos los pasos anteriores. Por lo tanto, si uso como variable de control cuánto me estoy moviendo en cada paso, el algoritmo tiene que parar. Estas sumas de acá no pueden reventar. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo es, este algoritmo que estoy haciendo termina, y decrece la energía. Entonces es lo que estamos usando para encontrar mínimos. ¿Tá? Esto saltémoslo. Les muestro nomás una simulación en 2D. Acá el campo, a ver, ahí se ve, ¿no? Sí. Está. La configuración busca que haya un defecto en el centro, pero este campo es no orientable. ¿Tá? Entonces realmente estamos encontrando... Caramba. Es muy parecido a lo que mostré para Ericsson, pero ahora, como ven, este campo que está acá realmente presenta un defecto que no es orientable en el centro del dominio. ¿Tá? Déjenme avanzar, digamos, la prueba el sentido en el que convergen estos problemas es durísimo, se llama gamma convergencia, y es realmente complicado, digamos, de demostrar, pero en concreto, digamos, lo que podemos mostrar es esto, si yo logro encontrar una sucesión de minimizantes de mi problema discreto, es decir, si logro encontrar buenas... para cada uno de los problemas discretos, tomo mallitas cada vez más chiquitas, y los voy resolviendo, una sucesión de minimizantes de esas energías discretas, cualquier punto de acumulación que tenga, va a ser un minimizante de la energía a nivel continuo. ¿Tá? Entonces, no solo estamos demostrando la convergencia del método, sino que además estamos demostrando que la energía original tiene un mínimo, es decir, que el problema original tiene solución, lo cual a priori no era obvio.
¿tá? Nunca lo dije porque no es fácil de demostrar eso con argumentos elementales. Para terminar, déjenme solamente mostrarles dos extensiones. Una que es muy usada en aplicaciones, que se llama la transición de Fredericks. ¿Tá? La idea es esta, ¿qué pasa si le pones un campo eléctrico a tu material y tu material quiere alinearse con el campo eléctrico? ¿Tá? Entonces, un campo que va para allá, las moléculas, yo que sé, ponerle que originalmente quieren estar así, pero quieren alinearse con el campo eléctrico, entonces van a querer también ser horizontales. Si vos le pones las condiciones de borde que favorezcan la orientación opuesta, digamos, una orientación ortogonal, bueno, entonces realmente se produce lo que se llama una transición. Para un cierto valor del campo eléctrico, pensando que fuera un campo constante, las moléculas siguen como si nada, pero uno va aumentando el campo eléctrico y ve que hay un umbral en el cual las moléculas sí realmente quieren seguir al campo eléctrico y se producen configuraciones interesantes. Eso es lo que se usa básicamente para controlar las pantallas de cristales líquidos. Uno le tira campo eléctrico y a base de pulsos logra que se muevan. Perdona, Entonces, Juan Pablo, voy a sí. decir una burrada horrible, ¿no? Pero ¿no habías dicho antes en la charla de que no estaban polarizadas las moléculas? No, O sea, no está ¿cómo polarizado. influye? ¿Igual se alinean con el campo eléctrico? Sí, Ah, sí. ok. O sea, lo que digo es que a ver, está bien la pregunta. La molécula en sí no tiene ninguna preferencia hacia ponerse así o ponerse así. Ah, Pero sí sí, la sí dirección. tiene la dirección, exacto. Ok. Sí. Entonces, acá lo que está pasando es esto, hay un campo que va de izquierda a derecha, o derecha a izquierda, las moléculas están en las paredes de derecha a izquierda, quieren estar verticales, ¿tá? Estos 2D, y arriba y abajo están libres, ¿tá? Tienen unas condiciones de Neumann cero, o sea, pueden hacer lo que se les cante. Y le pongo un campo eléctrico, y lo que vemos es eso, es que ahí está encontrando, esta sería la solución, digamos, la foto de la solución del problema. Adentro del dominio las moléculas quieren ser lo más horizontales posibles, en los bordes no pueden, y entonces tienen que generar una transición, y esa transición en estos modelos se genera relajando el grado de orientación. Entonces, uno ve que este campo S tiene que hacerse más chico, cerca de donde se pasa de estar vertical a estar horizontal, para poder compensar las variaciones en el grado de orientación. Y algo interesante que surge también es qué pasa si uno pone una pelota de ping-pong adentro del material. Si vos pones una pelota, lo que estás haciendo es cambiando la topología del material. Entonces, capaz que es esa misma configuración que teníamos antes, si yo le pongo... A ver. Bueno, perdí mi VLC. A ver. Che. No estoy Lo pudiendo tenías ahí ver abajo. mi video. Sí, ¿no? Se me perdió. Perdónenme. ¿Dónde estaba? Acá, está. Si yo le pongo a esto una pelota, tengo la misma configuración que tenía antes. Y ahora le pongo una pelota, y quiero que el campo que está en el líquido sea normal a la pelota acá, necesariamente se tiene que producir defectos, necesariamente tiene que haber singularidades ese campo. Y eso es lo que observamos. Entonces, claro, la inclusión de coloides te genera defectos en tu material, y obviamente que también no puede, bueno, ahora perdí la presentación, esto es cualquiera, a ver. No entiendo dónde está Chi. Ahí. Uno obviamente puede incluir también campos eléctricos con coloides y ver cómo interactúan estos comportamientos. ¿Tá? Por último, esto, si uno lo hace en 3D, lo que ve en una configuración similar pero en 3D es que esa singularidad tiene que tener simetría radial,
y entonces termina viendo el llamado defecto de anillo de Saturno, ¿tá? Que básicamente es eso, es una singularidad en forma de anillo rodeando el coloide, y ahí lo interesante también es cómo uno puede controlar, digamos, en base a cantidades del material o, bueno, de parámetros del problema, cómo puede uno controlar la ubicación de ese anillo y el tamaño, digamos, el radio. ¿Tá? Es decir, uno puede tomar configuraciones en que el anillo esté acá arriba o que esté ahí abajo y sea un defecto chiquito. ¿Tá? Disculpa una pregunta disruptiva. Pero por favor. ¿Dejaste pensar en formación de anillos en planetas? No creo. No sé. Se puede pensar, pero no sé si es correcto pensarlo. Creo que el modelo es muy distinto, porque si no entiendo mal, a ver, uno tiene ahí un La campo respuesta es sí, se gravitatorio. puede pensar. Capaz Se que, puede pensar. Déjame que lo capaz piense. que- No tengo ni idea. No tengo ni idea. Más que Capaz. decirte que no, digo no tengo ni idea, pero tiendo a pensar que no, porque fenomenológicamente es distinto, ¿no? Porque ahí uno tiene una gravedad, una fuerza que es la que hace que se forme el anillo, ¿no? Acá uno tiene una configuración de un material que genera una singularidad. Como si el éter generase el anillo de Saturno. No, vos lo que decís que era como que el efecto de la condición de borde está desde el propio coloide. digamos. Claro, exacto. Exacto, el coloide está diciendo esto tiene que ir para allá, y el material también te dice no, quiero ir para está bien. así, y de que se choquen se genera ahí la singularidad. El campo dice no, entonces me voy a una tercera dirección, de alguna forma. Entonces, bueno, simplemente mini resumen, de forma un poco ahí a los tumbos, discutimos modelos para cristales líquidos, nos da lo interesante por lo menos para mí, mira, estos problemas son los llamados defectos, que son singularidades en la orientación de estos materiales. Entonces, el método que estamos haciendo, podemos probar que es convergente, lo cual es bastante no trivial y no discutí. Puede capturar defectos de orden no enteros y de alta codimensión, de alta dimensión, de baja codimensión sería, lo cual es importante. Por ejemplo, poder capturar, perfectamente podremos capturar defectos en un plano, en una superficie, en 3D. Diseñar un método, digamos, para computar esas soluciones discretas, y después extender, digamos, el modelo a otros fenómenos. Siempre me gusta terminar por lo menos diciendo algo en lo que estamos haciendo, ¿tá? De cómo estamos siguiendo con estos proyectos. Y algo súper interesante que lo que estamos arrancando a mirar es lo que se llama el shape programming, programación de forma. Vos pones una membrana, le pones un cristal líquido, ponele un material, un cristal líquido, y en base a estimular ese cristal líquido eléctricamente, vos esperás que tome una configuración. Lo interesante es que si el cristal líquido forma una cierta configuración, el propio material puede ejercer una fuerza sobre la superficie que lo contiene. El generar una fuerza sobre la superficie que lo contiene lo deforma. Entonces, uno puede generar membranas que cambian de forma con un estímulo eléctrico, y uno espera, o sea, ya existen, digamos, los ingenieros están haciendo este tipo de cosas, pero uno espera, digamos, la pregunta matemática es cómo debo orientar mi material originalmente para que al estimularlo ante un campo eléctrico tome tal forma la membrana. Eso es la programación de forma. Y eso es algo que está teniendo recontra usos hoy en día, por ejemplo, en medicina. Si vos querés llevar una droga, una sustancia en tu sangre, y querés que vaya específicamente a tal lugar, ¿sí? Lo pones en una cajita, literalmente en una cajita, tu droga, llevás la cajita hasta el lugar que tiene que ir, y abrís la cajita con un campito eléctrico en el lugar donde la querés abrir. ¿Tá? Ese tipo de aplicaciones de ciencia ficción están empezando a surgir. Que es distinto, digamos, de tirar una droga y que vaya para todos lados y que el cuerpo se dé cuenta de dónde tiene que ir. Nada, entonces eso es algo en lo que estamos empezando a trabajar, y es básicamente acoplar estos modelos de cristales líquidos con más física.
mecánica de fluidos, deformación de sólidos. Por ahí vamos. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Aplaudimos. Bueno, Perdón que Y fue también áspero. perdón por estos problemas técnicos ahí con la sala de Zoom. Por favor. Ligaste mal ahí. Cosas que pasan. Los mínimos. Pasó turismo, pero todavía hay cosas que no No empezó el año. Sí. Hagamos preguntas. Cacha tiene la mano levantada. No, yo quería no una pregunta, sino una observación y sobre todo los disclaimers de Juan Pablo al inicio. Este seminario es de probabilidad y estadística originalmente, pero tiene una vocación de matemática aplicada y tiene una vocación además de integrar trabajos, ideas, discusiones, cosas interesantes. Lo que nos acaba de contar Juan Pablo es súper interesante. No, y además la invitación al seminario, Juan Pablo volvió relativamente hace poco al país, después de un trabajo muy, muy, muy exitoso, muy fecundo, en Argentina, en Estados Unidos. Y bueno, digamos, que lo conozcamos y sepamos lo que hace, como que tengamos la antenita, me parece que es constructivo, así que le agradezco mucho que haya venido. No, Gracias y un por la comentario invitación. que me parece que tiene que ver con lo que dijo Chichi. Se me ocurre una cierta analogía en problemas de optimización de verosimilitudes complejas, esas verosimilitudes que uno no le puede entrar con nada y bueno, digamos, entonces este expertise, pero bueno, eso es un comentario técnico que creo que es un poco alejado de la sustancia, pero nada más. No, yo tengo una pregunta y es los efectos, esto de cuando ponías una condición de borde de un lado y otra del otro y se formaba una S. Sí. ¿También los capturás en dimensión 3? Sí. En dimensión 3 lo que ves es un plano. O sea, si lo haces razonablemente, podés ver una especie de plano de singularidad. No, porque me hizo acordar a un problema que en algún momento estudié que tiene que ver con algunos modelos físicos, también de alineación, tipo el modelo de Ising, que son, que dependiendo de la dimensión, vos tenés invariancia rotacional, digamos, lo que los físicos llaman eso, se llama teorema de Mermin-Wagner, y que las deformaciones son siempre así, pero cuando pasás a dimensión 3, no se puede, digamos, lo podés hacer en dimensión 1 y en dimensión 2, pero no, No, pero esto para que quede así, no, claro. no se puede. Pero tallos. No, acá se puede. De hecho, gracias a eso tenemos pantallas, digamos, de cristales líquidos. Sí. Así que sí, seguro que se puede. Y sí, o sea, si yo hubiese hecho ese dibujo, digamos, en 3D, se puede perfectamente generalizar a un plano, una configuración, para otra configuración le tiro un campo, digamos, un campo que vaya vertical y sí, puedo generar ese tipo de configuraciones. Está bien. En principio, sí, te diría que no habría problema. De lo que decía Ernesto, perdón, simplemente decir, claro, estos algoritmos, digamos, de minimización, que si vienen de minimizar digamos, de tomar gradiente, la idea básica de minimizar, o de las más exitosas, es donde te dice el gradiente que va el gradiente de la función te dice que dónde crece, anda a contramano. Y después son sofisticaciones de esa idea, digamos. ¿No? Estos flujos gradiente es eso, es una aproximación a primer orden. Pero, Claro, entonces, cuando uno tiene una función fea, digamos que minimizar, si uno tiene una función convexa puede hacer cosas mejores, porque no sé, haces un Newton, segundo orden, vas mucho más rápido, pero porque sabés que hay un mínimo y sabés que podés llegar. Si no sabés, no podés ir más que en primer orden, tenés que ir en primero. Y las ideas para ir en primera son básicamente siempre la misma. Pasa que después va tomando particularidades que lo hacen interesante en cada contexto. Claro. No, me hizo acordar algunas cosas que me contó Ricardo de redes neuronales, ¿no? Que Claro. también son problemas de optimización súper... Sí, claro, súper no convexas las energías, las funciones de pérdida que se llaman. Está bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Tenemos 4 minutos. Chichi está con la mano ahí. Dale, Chichi.
parafraseando bueno, primero, a mí una de las cosas que me impresionó es que el algoritmo, y eso lo verifiqué cuando pusiste en los problemas abiertos la convergencia gamma para minimizadores locales. Que el algoritmo y el problema, como lo plantea, tiene un mínimo global. Eso es extraordinario, porque no es un problema convexo. Si fuese convexo, bueno, como tú dices, aplico Newton o lo que sea y sé que tengo voy para el mínimo. Pero aquí tienes el método y la transformación de tu función de energía te garantiza la convergencia a un mínimo global. Eso es extraordinario. Y probablemente por la estructura de los cristales líquidos, ¿no? Déjame que haga un paréntesis. El teorema está escrito de forma astuta, digamos, ¿no? Acá no somos tontos. Si tengo una sucesión de mínimos globales de energía discreta, converge a un mínimo de energía total. Las energías discretas tienen mínimo, ¿sí? Pero nadie dice que lo pueda encontrar y que lo esté encontrando computacionalmente. Muchas veces pasa que este algoritmo se te clava en un mínimo local, porque decrecer la energía no implica encontrar mínimo global, de todas formas. Puede ser que te clavaste en un mínimo local. Claro. Es muy complicado. O sea, no estoy haciendo... Si realmente tuviese un resultado con esa fuerza, ahí sí sería un resultado sumamente revolucionario. Bueno, eso está bien. Me gusta. Me Hay que aclarar, me gusta. Generamos expectativas que no son, digamos, ¿no? Me gusta mucho. Y no le resta en absoluto valor a todo lo que nos contaste, que es tan bonito. Pero simplemente algo que me parece que es sumamente ilustrativo. En alguna época estudié, motivado por la reflexión de onda, la reflexión de la luz en superficies aleatorias, gaussianas. Yo no sé si tú sabes que cuando todo el mundo se acerca a una piscina y hay una luz que la ve arriba, si hay alguien que se está bañando, se sale de la piscina, pero que la onda no es muy grande, uno ve una cosa que se llama twinkling, que es que hay unos rayitos amarillos que se van moviendo y colapsan. Se parece muchísimo. Yo he visto fotos sucesivas de esos twinkling y se parece mucho a tus patrones. Es decir, ¿qué pasa? Que el twinkling va convergiendo hacia una singularidad del campo porque tú tienes, digamos, los mínimos locales de tu superficie que se van moviendo y eso va haciendo que la trayectoria de la luz se vaya convergiendo de alguna forma, si te crea un patrón en donde aparecen esas singularidades, que fue cuando la olita subió hasta donde podía. Y claro, me parece que debe haber una relación muy, muy clara en esas cosas, pero es simplemente, como decía Ernesto, disruptiva mi pregunta. Tiendo a pensar que la similitud debe estar de que la ecuación de ondas, el operador de ondas, digamos, te admite singularidades, justamente. Si pudieras ver la foto de la temperatura de la piscina, no verías ese efecto de twinkling, ¿no? Justamente verías una difusión. Claro, claro. Yo creo que es el efecto de una singularidad lo que uno está viendo, ¿no? En general, la gente como Michael Barry estudia eso con la teoría de cáustica. Ajá. Porque esencialmente son cáusticas, es decir, tú tienes el frente de onda y se anula, digamos, la fase, y al anularse la fase, entonces no tienes dónde coger, porque no sabes, es decir, crean lo que se llama una línea en el caso del sonido, una línea de silencio, porque es decir, Chichi, se está por cortar. Sí, es una singularidad, digamos, lo que estás diciendo, ¿no?